Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y les estaré acompañando esta noche, aquí en Televisión Ciudadana. Hoy, junto con mis invitados, analizaremos lo que ha sido la más grande falencia de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la falsa restitución, un problema que, como veremos, se empieza a salir de las manos. Pero antes de presentarles a mis invitados, quiero hacerles un recuento de lo que ha sucedido frente a los avivatos, quienes aprovechando los vacíos de la ley, se están quedando con aquellas tierras que una vez vendieron sin presiones de la guerra. Veamos. Hoy, el tema que más ocupa a los medios de comunicación es sin duda el de la restitución de tierras, el cual se encuentra en su punto más acalorado, producto de las declaraciones de los últimos días del procurador Alejandro Ordóñez, quien asegura que la ley desconoce los derechos de quienes adquirieron de buena fe las tierras del despojo. Y es necesario advertir con toda claridad, uno no puede caer en dos errores. Primero, uno no puede identificar al solicitante, al reclamante, con un guerrillero, pero tampoco puede identificar a un opositor de buena fe con un paramilitar. A esta preocupante situación también se han sumado los gremios ganaderos y la Defensoría del Pueblo, que han destacado que la ley, aunque bien intencionada, tiene grandes vacíos que están siendo aprovechados por avivatos y falsas víctimas, dejando en duda las bondades de la Ley de Víctimas. Mientras que la Unidad de Restitución de Tierras ha advertido que a quienes demuestren su buena fe se les paga el predio, también es cierto que existen algunos casos donde falsos reclamantes se unen con funcionarios del Estado para hacerle conejo a la ley. De hecho, en mayo del año pasado, la Fiscalía General de la Nación capturó a 20 personas que hacían todo tipo de maniobras administrativas para obtener de la Unidad de Tierras títulos de propiedad de predios que ya habían sido vendidos a terceros. Los vacíos que tiene la ley van desde la inducción a solicitantes o antiguos reclamantes de tierras cuando ellos no las pretenden y solo esperan una reparación económica, hasta el hecho que los invasores fueron adjudicatarios del INCORA, que después vendieron las parcelas y ahora aparecen reclamando a los opositores de buena fe. Hoy, en Corrillos, conoceremos la otra cara de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que ha venido afectando a cientos de familias santanderianas. Recuerden que ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, en Twitter, en YouTube y en nuestro portal web www.corrillos.com.co para que no se pierdan un solo detalle de nuestro programa. Y para entrar en el análisis de nuestro tema de hoy, quiero presentarles a mis invitados. Tenemos a Julio González, presidente de Asocolbir, una agremiación que reúne a víctimas de falsas restituciones. También nos acompaña el abogado Carlos Ríos, experto en temas de restitución. Y está con nosotros Luis Roberto Esmalbás Cruz, actual diputado del Polo Democrático. Les agradezco a los tres por su tiempo y por estar a esta hora con nosotros en Corrillos, desde diversos puntos del área metropolitana de Bucaramanga, a quienes también saludo de manera muy cordial. Entremos en materia. Señor Julio González, ¿qué es Asocolbir? A ver, Juvenal, Asocolbir es la Asociación Colombiana de las Víctimas de la Ley de Restitución. Esas víctimas que han venido quedando con la mala aplicación de la Ley 1448. ¿Cuáles son esos vacíos de la Ley de Víctimas de los que ustedes se han venido quejando y han venido exponiendo en los últimos días? A ver, Juvenal, probar la buena fe para los campesinos ha sido una cosa imposible, y no porque ellos no tengan la razón, sino porque la misma ley deja muchos problemas para aprobar esa buena ley, y pues así no se permite que nosotros como campesinos honestos podamos probar que nosotros somos compradores de buena fe. Señor González, cuando en Colombia se habla de ganaderos, se les tilda de patrocinadores de la violencia, de ser despojadores e incluso de ser paramilitares. ¿Qué piensa frente a esta estigmatización? Sí, claro, estamos siendo estigmatizados como si fuésemos pertenecientes a grupos al margen de la ley, y la situación no es así. Nosotros somos campesinos como cualquier otro campesino de otra región del país que nos tocó que vivir con la violencia, nos tocó que vivir primero con la guerrilla, posteriormente con los paramilitares. Nosotros fuimos víctimas de uno y de otro grupo al margen de la ley. Eso nos hace también nosotros ser víctimas también.
Gracias, señor Julio González. Ahora miremos qué dicen los expertos del derecho sobre la aplicación de la ley de víctimas y de restitución. Abogado Ríos, sobre lo que nos acaba de relatar el vocero de las víctimas de la falsa restitución, ¿se puede asegurar que esta ley tiene esos vacíos tan grandes? Evidentemente, la ley de restitución de tierras acaba de cumplir 5 años. Es una ley que fue hecha pensando en unas circunstancias específicas que se iban a encontrar en los predios, y hoy pues nos encontramos con la sorpresa de que no habían grandes narcotraficantes o terratenientes o paramilitares o miembros de grupos armados al margen de la ley, sino que habían era campesinos que habían comprado sus tierras de buena fe con sus ahorros, con el esfuerzo de toda su vida, y que hoy por una ley muy compleja están viendo en peligro su patrimonio y sus bienes. Uno puede observar, doctor Ríos, que el gobierno quiere mostrar cifras sobre restitución a como dé lugar para alcanzar la paz, sin importar que esté echando en el mismo saco a despojadores y campesinos. ¿Usted qué analiza sobre esto? Mi posición es que la ley de restitución de tierras, si bien es cierto puede ser un componente del proceso de paz, su origen no tiene nada que ver en el proceso de paz, tiene un origen más en la necesidad de compensar a las víctimas, aquellas personas que realmente tuvieron que abandonar sus predios por causa de la violencia, pero no tiene nada que ver en mi concepto en lo que se está negociando tal vez en La Habana o lo que se puede negociar a futuro con el ELN, porque son normas muy antiguas que se venían desarrollando hace muchos años, que inclusive en el 2007 se intentó en el pasado gobierno del doctor Álvaro Uribe promulgar una ley de tierras que no se pudo. Los principios que dan origen a la ley de restitución de tierras son los principios Pineiro de las Naciones Unidas. Entonces digamos que yo pienso que hay que desligar una cosa de la otra. Lo que busca la ley de restitución de tierras es darle justicia a aquellas personas que realmente perdieron sus bienes con ocasión del conflicto armado. Gracias, abogado Carlos Ríos. Analicemos con la otra orilla política el tema de las fallas que trae consigo la ley de víctimas. Diputado Roberto Smalbach, ¿qué análisis hace usted de lo planteado por el vocero de los campesinos sobre la falsa restitución? Bueno, como todos sabemos, la ley 1448 del 2011, que se llama la ley de víctimas y de restitución de tierra, estaba dirigido a abonar, digamos, el camino a tratar de resolver este conflicto doloroso que ha vivido la inmensa mayoría de los colombianos. Buena parte de las generaciones actuales y pasadas han vivido pues esta violencia que no le ha dejado nada bueno al país, todo lo contrario, le ha dejado tragedias. Y entre otras las tragedias están las víctimas, y entre las víctimas está la tragedia del despojo de la tierra. Y que esa ley, que como se ha aclarado, el Polo no la votó, pero que considera que la ley pudiera tener buenas intenciones, se ha encontrado con obstáculos serios. El primer obstáculo es que el gobierno ha implementado una serie de decretos, medidas administrativas, creado la unidad de restitución de tierras, de tal manera de que quienes se hubiesen sentido en alguna vez que perdieron su tierra, bien por desalojo, o bien por presiones, o bien por miles de circunstancias que enfrentaron el conflicto, pudieran acudir ante las autoridades para que, previa demostración de ese hecho, pudieran tener derecho a restituir sus tierras. Eso sería como una forma de compensar esa situación tan trágica que vivieron de perder sus tierras. Pero la propia ley, el desarrollo también de la ley, ha traído consecuencias y dificultades hasta el punto de que pudiéramos decir que ahora está apareciendo un nuevo conflicto. El nuevo conflicto que está apareciendo es que personas que adquirieron tierras de buena fe, personas que inclusive legitimaron la adquisición de esas tierras, bien porque la heredaron, y de quien la heredaron seguramente no tuvieron conocimiento de dónde se obtuvo, o bien porque compraron también de buena fe, o bien porque inclusive pudieron haber demostrado de que las tierras también legítimamente le pertenecían, y que ahora pues otras
personas han considerado que ese es un derecho de ellos y que por lo tanto piden la restitución, ha originado un nuevo conflicto muy serio que se está viviendo en todo el país. Tengo conocimiento de situaciones muy serias que se están viviendo en Sabana de Torres, donde he encontrado inclusive personas que yo hasta he conocido como trabajadores de Ecopetrol, familiares de campesinos que adquirieron una tierra o que la heredaron de algunos familiares, ahora se encontraron con la dificultad de que aparece un dueño reclamando esas tierras que seguramente ha señalado que las tierras es de ellos. Entonces eso ha originado un conflicto muy serio y el problema estriba fundamentalmente en que el gobierno no ha encontrado mecanismos de cómo conciliar esa situación, porque se ha encontrado gente en estas circunstancias penosas, difíciles, gente que ha heredado esa tierra, la tiene en nombre del familiar, o el familiar se las entregó, o el padre se las dejó en herencia. Muy difícil la situación que se está viviendo en el campo en general, tanto en Santander como en el país. El otro gran problema, y que ustedes, diputados Malvaz, los de la izquierda democrática también han sentido en carne propia, es la estigmatización. Hoy, ganadero es igual a paramilitar, igual a despojadores. ¿Cómo superar esto? Bueno, pues digamos que quienes hemos estado en el polo y quienes hemos estado, por ejemplo, en la corriente del senador Jorge Enrique Robledo, pues nosotros hemos considerado que esta violencia le ha hecho mucho daño desde siempre, le ha hecho mucho daño al país y que sin duda esa violencia que se ha ejercido durante todo este periodo ha dejado como una mala costumbre de estigmatizarse mutuamente en personas. Entonces Robledo ha venido diciendo que se necesita un lenguaje realmente de verdadera reconciliación nacional, y ese lenguaje de reconciliación nacional es que no se puede sin duda estigmatizar ni a uno ni a otro. Es decir, si mañana quienes están levantados en armas deciden que efectivamente dejan las armas y pagan unas condenas como las que están pactándose en los acuerdos de negociaciones que están para resolver el conflicto armado en el país, mínima o las que sean, y que finalmente dejan de usar las armas, pues no se les puede estigmatizar por eso. Lo mismo que tampoco quienes de alguna manera la utilizaron con las famosas denominadas autodefensas o paramilitares que le ejercieron en un momento dado, porque si seguimos en esa pugnacidad, por supuesto no vamos a poder tener el clima apropiado para que siga la controversia. Por supuesto va a seguir la controversia, seguramente va a seguir existiendo la movilización social, va a seguir existiendo la protesta, va a seguir existiendo paros, va a seguir existiendo movilizaciones de todos los sectores, pero eso hace parte del ámbito democrático. La diferencia de eso es cómo tratamos eso. Si se trata por las vías violentas, y la violencia también va acompañada, por supuesto, del lenguaje. Entonces toca tener un lenguaje apropiado para tratar esas diferencias, que la sociedad que aspiramos a construir en el país sea una sociedad democrática, realmente las pueda salvar y resolver de manera civilizada. Gracias, diputado Roberto Esmalvaz. Estamos analizando en Corrillos las fallas y vacíos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y cómo eso ha generado una falsa restitución. Mensajes y ya volvemos a Corrillos. En el canal TVC nos place contar con empresas que promueven la economía de la región. Si usted está interesado en posicionar su marca o producto, nosotros somos su mejor opción. Actualmente contamos con la cobertura suficiente para garantizar el éxito de su campaña publicitaria. Comuníquese con nosotros y permita que su empresa llegue a sus clientes potenciales. TVC somos todos. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, en Twitter, en YouTube y en nuestro portal web www.corrillos.com para analizar las fallas y vacíos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y cómo eso ha generado una falsa restitución, que es nuestro tema del día de hoy. ¿Cuáles son las zonas del país, señor Julio González, en donde más se ha evidenciado la falta o la falsa restitución, y en especial en qué municipios de Santander?
Santander, estamos en Sabana de Torres, por los lados de Barranca, estamos también en el Cesar, San Alberto, Aguachica algunos casos, y estamos viendo también por Sincelejo, Sucre, Bolívar, todas estas partes, el Urabá, incluso donde se hicieron más presencia los grupos paramilitares, incluso la misma guerrilla con anterioridad a ellos. Hace unos días, señor González, supe de una docente jubilada de San Alberto a quien le hicieron desalojos de unas tierras que heredó hace unos años, y ella en un préstamo del banco mejoró la finca y en general la parcela. Tras el desalojo, ella quedó sin tierra y con la deuda en el banco. ¿Qué pensar de eso? No, hay muchos casos de esos. Estamos por lo menos el de la señora Marta Leguízamo, donde ella fue producto de una herencia que heredó ese predio. Se hizo una deuda para hacer un proyecto productivo, por lo menos sembraron palma, y esa palma al día de hoy estaba empezando hasta ahora a producir, y ella le quitaron su tierra, le quitaron su proyecto de palma, pero le dejaron la deuda con el banco. Gracias, señor Julio González. Desde su experiencia en el derecho, abogado Carlos Ríos, ¿cuáles vienen siendo esos vacíos de la ley de víctimas y de restitución de tierras? Lo primero que tenemos que decir es que el primer gran vacío es nuestra cultura, es la cultura de muchas veces no reconocernos realmente si somos o no somos víctimas, sino que siempre estamos viendo una oportunidad de sacar provecho. Entonces muchas personas dicen algunas mentiras y precisamente la ley lo reconoce como víctima, y la consecuencia de esas mentiras para ellos es recuperar unos bienes que tal vez fueron vendidos a muy bajo precio o precios de la época y que por efectos de la valorización hoy tienen unos precios muy altos, y estas personas, aprovechando la buena fe de la ley, ven ahí una oportunidad para poder recuperar sus bienes. Pero nosotros como abogados y como defensores de opositores no vemos la ley con malos ojos. Lo que vemos con gran dificultad y con gran preocupación es el procedimiento como tal de la ejecución de la ley, de la manera como la ley se está ejecutando, de la manera como procesalmente estamos compareciendo a los procesos, de la gran desigualdad que hay en materia procesal, y no necesariamente por la inversión de la carga de la prueba, sino por la falta de acceso a la información y por los tiempos que tiene la persona para defenderse, porque no tenemos recursos, no hay una segunda instancia, las acciones de revisión son muy limitadas, entonces no hay un tribunal que unifique toda la jurisprudencia que pueden hacer del tema de restitución de tierras. Entonces creímos cuando se hizo la ley que se iban a encontrar grandes terratenientes, que se iban a encontrar paramilitares, y resulta que hoy también se encontraron fue con campesinos inocentes que nunca habían afrontado un proceso, con muchos abogados que también lamentablemente hay que decir que no han hecho muy bien su trabajo, y muchos procesos se han perdido precisamente por la aplicación de las presunciones. Entonces lo que se está buscando es que haya un acercamiento real. Bueno, lo que necesitamos es que las personas que realmente estamos en el día a día de los procesos de restitución seamos escuchados para que podamos explicar procesalmente qué es lo que está pasando. Aquí no se trata de estigmatizar al reclamante como un guerrillero o como un bandido, de ninguna manera. Hay que respetar al reclamante, pero tampoco se trata de estigmatizar al opositor como un paramilitar y como un terrateniente. Un gran porcentaje de las tierras que se están reclamando no sobrepasan los predios las 20 hectáreas. Entonces cuando llegamos a esa estadística que vemos, que sencillamente los que están en los predios son otras personas igual o más pobres que los mismos que están reclamando. ¿Y qué estamos generando nosotros? Conflicto. ¿Y qué encontramos nosotros? Encontramos una agenda política por parte de personas que están a favor y en contra de la ley, pero que realmente no se están centrando en la realidad de lo que está sucediendo día a día en los procesos. No se trata de maltratar a los jueces, de sugerir que los jueces son malos o de decir que los jueces son buenos. Se trata simplemente de un tema de justicia. Se trata simplemente de que tengamos la igualdad de armas para poder defender a estos campesinos, para poder precisamente que la verdad brille y que la justicia brille. Eso es lo que nosotros queremos que haya facilidad para que las personas se puedan defender en los procesos de restitución de tierras. Gracias, doctor Carlos Ríos. Y la pregunta del millón, diputado Esmalbach. ¿Qué hacer desde el escenario político para que exista, al menos para los campesinos, la oportunidad y el derecho a la defensa en una ley que solo tiene en cuenta lo que aduce el reclamante?
Bueno, sin duda hay que empezar a mirar las cosas de manera desagregada. Lo primero que hay que mirar es que sin duda hay tierras de grandes extensiones, tierras, digamos, que son terratenientes que nunca fueron, casi que no conocen sus tierras y nunca han ido allá, y que además ejercieron alguna forma de violencia para quitarle otros terrenos a sus vecinos, a los amigos, a los compadres, a los que están allá, que son el origen del conflicto, es decir, la gran propiedad, la gran extensión, que tiene que buscarse una solución por la vía de las leyes, de las normas legales que existan para eso, donde se aprobó. Por ejemplo, las famosas tierras del exministro Marulanda, por decir un caso. Pero también hay casos de pequeños propietarios, que es donde lo que te está señalando, que están siendo seriamente afectados, porque se ha venido dando esa situación y no le han dado la oportunidad de defenderse, es decir, no ha existido el debido proceso para que él pueda demostrar que esas tierras son legítimamente de él, ¿verdad? Que es lo que tiene que la propiedad de esa. Entonces, lo primero que se hace es quitar y desalojar a la persona y después que se defienda como pueda. Ese es un problema serio que tiene, por ejemplo, esa ley, y por lo menos la ley debe buscarle una solución. ¿Cómo tiene que resolverse el problema? ¿Cómo se creó el problema? Es decir, tiene que hacerse por las vías legales en las que le den derechos a unos y otros de demostrar de quién es la tierra. ¿Podemos suponer, diputado, que existen colados con malas intenciones dentro de la ley de víctimas que puede estar llevando al traste a una iniciativa que se creó precisamente para que los campesinos desplazados volvieran a su tierra? Es probable porque como el conflicto ha sido de una dimensión tan desproporcionada y tan arrasador en todos los bienes y en la moral y en la política y en la vida de la gente, es posible que haya también ese tipo de situación, lo cual implica de que debe existir una norma, unos procedimientos en la ley en la que se puede establecer la verdad. Digamos que la verdad absoluta no existe, pero la verdad verdadera, o sea, la verdad de que mostrar con toda, digamos, la tradición de la propiedad se puede demostrar eso. Aquí por lo menos hay una relativa ventaja, es que si usted coge el registro de instrumento público y empieza a hacerle un historial, encuentra realmente en esa historia de quién es el propietario de esa y en qué momento la adquirió, cómo la adquirió, si la adquirió rápido, la adquirió con dineros mal habido, cualquier cosa. Hemos dicho, hay formas de cómo en la ley se pueda ir demostrando esa verdad que puede llegar a tener un ambiente de mejores entendimientos entre ese conflicto. Es decir, lo que no pueden dejar es un conflicto entre las dos personas que reclaman la tierra y sencillamente el Estado termina lavándose las manos y le termina diciendo, no, y ese es un problema de ustedes, porque eso sería de alguna manera reavivar nuevamente la violencia, porque entre uno y otro reclamando pueden terminar buscando una solución la menos apropiada para poder resolver ese litigio. Gracias, diputado Roberto Esmalbás. Estamos analizando en Corrillos las fallas y vacíos de la ley de víctimas y restitución de tierras y cómo eso ha generado una falsa restitución. Mensajes y ya retornamos. En el canal TVC nos place contar con empresas que promueven la economía de la región. Si usted está interesado en posicionar su marca o producto, nosotros somos su mejor opción. Actualmente contamos con la cobertura suficiente para garantizar el éxito de su campaña publicitaria. Comuníquese con nosotros y permita que su empresa llegue a sus clientes potenciales. Estamos analizando en Corrillos las fallas y vacíos de la ley de víctimas y restitución de tierras y cómo eso ha generado una falsa restitución. Hablemos de cifras. ¿Cuántas personas o familias han sido perjudicadas de la falsa restitución de tierras, señor Julio González? ¿Cuántos procesos a nivel nacional se han registrado ahorita? Ahorita estamos registrando por lo menos en San Alberto, César, hay 27 casos en este momento, habían unos 300 casos, estamos en Sabana 100 y algo de casos, a lo largo y ancho del territorio nacional se puede decir que estamos en unos 600.000 casos de restitución de tierras. Finalmente, ¿qué está haciendo la asociación que usted preside para lograr que avivatos no sigan aprovechando los vacíos de la ley y se queden con las tierras que hoy tienen gente que compró de buena fe, señor González?
A ver, nosotros hemos hecho cosas importantes, usted lo acaba de manifestar. Lo que pasa es que no sé en qué es lo que el gobierno nos ha estado como incumpliendo o nos ha estado con esta estigmatización que hemos venido sufriendo. Todo lo que hacemos nosotros nos ha salido mal, porque nosotros llevamos al Procurador General de la Nación, a San Alberto César, para que éste escuchara los casos, para que éste mirara y revisara realmente que sí está habiendo una mala aplicación. Entonces fuimos estigmatizados y lo que fue escuchado a nivel nacional fue un enfrentamiento entre el procurador y un enfrentamiento entre el señor presidente de la República, y no escucharon las verdaderas víctimas o la verdadera razón de esa reunión, que era llamar la atención del gobierno nacional y decir que sí hay errores de fondos y que sí se amerita para que haya una reforma a la ley. Para el abogado Ríos, ¿qué llamado de atención se le puede hacer a sus colegas para que afronten con más fuerza los procesos de restitución de tierras? No, muchas gracias a ustedes, y el llamado es a todas las personas que puedan tener influencia en esto, para que permitan que aquellos que tenemos realmente la experiencia, porque por mi caso son 4 años litigando en restitución de tierra, e igualmente hay colegas muy buenos que también han hecho un magnífico trabajo, podemos nosotros aportar mucho para enriquecer la ley, para poder lograr que haya justicia en materia de restitución de tierras. A nosotros no nos interesa el tema político, a nosotros no nos interesa el tema de derecha o de izquierda o de oposición o no al presidente Santos. Lo que nos interesa hoy es que haya justicia, que haya la posibilidad de que los campesinos se puedan defender realmente, que la verdad brille, que la víctima sea reparada, pero que también el propietario de hoy se le respete la propiedad privada. Muchas gracias por la invitación. Y para el diputado Roberto Esmalbás, ¿hay un clima favorable para que desde la Asamblea de Santander se pueda abordar la situación social que afecta a cientos de familias santanderianas por la falsa restitución? Bueno, en la Asamblea se ha discutido algunos temas de eso de manera tangencial cuando hemos dado los debates del sector agrario y de los conflictos que hemos tratado, y se ha tratado el problema. Han venido inclusive personas de Sabana de Torres especialmente, tienen conocimiento, que han expuesto su problema. La Asamblea no tiene ningún problema en que en esas circunstancias se trate el tema, pero como hemos dicho, la Asamblea lo que hace fundamentalmente es control político y hará una opinión. ¿Y la opinión cuál es? Yo la quiero anticipar desde el punto de vista de lo que yo represento como polo democrático. Tiene que hacerse sobre la base de un entendimiento mutuo entre una y otros de los que están reclamando la propiedad de esa tierra. Lo primero es que, por supuesto, las víctimas, que son víctimas de verdad, el Estado tiene que garantizarle o bien la restitución o bien una compensación de esa restitución. Tiene que buscarse una forma, porque a la gente que ha sufrido la guerra, que ha sufrido la violencia de uno y otro bando, no puede terminar crucificada en este proceso. Lo segundo es que en la discusión de la ley, pues obviamente ese es un tema que tiene que discutirlo el Congreso de la República, porque es competencia de las leyes, hacer las leyes, discutirlas, modificarlas o aprobarlas el Congreso de la República, y la Asamblea Departamental no tiene una facultad hasta esa extensión. La facultad que tiene la Asamblea es hacer el control político respecto a cómo una norma de tipo nacional afecta de alguna manera nuestro territorio, nuestra región, nuestra gente. Eso es lo que pasa en la Asamblea Departamental. Agradezco a mis invitados, a Julio González, presidente de Asocolvir, la agremiación que reúne a víctimas de falsas restituciones, también al abogado Carlos Ríos, experto en temas de restitución, y a Luis Roberto Esmalbás Cruz, actual diputado del Polo Democrático, por acompañarnos a analizar el tema de hoy en Corrillos. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, en Twitter, en YouTube y en nuestro portal web www.corrillos.com.co para que no se pierdan un solo detalle de nuestro programa. Soy Juvenal Bolívar y los espero mañana en el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Corrillos. Chao, chao.